Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a través de Amor Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy tenemos a un gran personaje. Señoras y señores, no es director técnico de fútbol, tampoco es del Grupo Terna, parece que trabajar en delivery, pero no. Está con nosotros un artista muy querido, versátil, un artista que supo ganarse un sitial en la vidriera, en el podium de nuestra rica chicha, de nuestra música tropical andina. Está con nosotros nuestro vecino, pues el hombre del barrio. Está con nosotros un gran chorrillano, Jesús Guevara, el gran Yossi. Un aplauso para Jesús Guevara. Gracias, gracias, Eso. gracias. ¿Dónde está la barra para Jesús Guevara? Chicas, un grito. ¡Ah! medio raro por ahí, creo. ¿Qué tal, Yossi? ¿Qué tal? Para mí es una alegría enorme, hermano. Bienvenido aquí a la programación de Amor Amor TV Digital. ¿Cómo estás, Yossi? ¿Qué tal, Gilbert? Bueno, ante todo, gracias a Dios. Y bueno, contigo años que tenemos Sí. en este campo de la música, porque tú como comunicador conoces mucho de muchos artistas y sobre todo pues de aquellos años de la música tropical andina, ¿no? Por supuesto. De repente no se nos permite a nosotros demostrar o aflorar nuestro fanatismo por ciertos artistas, pero realmente somos admiradores, hermano, de tu persona, admiradores de tu voz, de tu gran talento. Y el día de hoy siempre tienes ese look de deportista, ¿no? Siempre me gusta bastante el deporte. Claro. Y siempre voy así, incluso cuando he trabajado para aquellos años en Centro Lampa o quizás la Carpa Grau, Ajá. yo me iba hasta con short después de terminar de jugar fútbol ahí, que llegaba allá y me cambiaba, imagínate. Y ahí, y bueno, Sí, antes hombre. también el vestuario de los artistas era así, suave, una tela, Sí, la blanca. bien ligera, bien ligera. Bien ligera, así, bien casual. Pero bueno, ¿qué tal, yo? Si eres chorrillano, me decías que te hicieron en Chorrillos, pero naciste en Abancay. ¿Cómo Ah, es? ¿Cómo es eso? Uy, es una historia muy bonita. Lo que pasa es que mi mamá me contó pues cómo eran las cosas. Ella Ya. muy jovencita me tuvo a los 14 años. Ujú. 14 años, muy jovencita, 14 para 15 ya. Ella estuvo en Lima, ella es de Abancay, estuvo en Lima desde muy pequeña. Y ya pues no, sucedió las cosas ¿En así. Chorrillos o en qué parte de Lima? En Magdalena, por Magdalena, Magdalena. y nuevamente en Chorrillos. Ujú. Y bueno, conoció con mi papá y ¿Qué edad tenía ella cuando? tenía 14 años. 14 añitos. 14 años. Entonces fue a Abancay así embarazada y bueno, ahí ahora nací, creo que estuvo como un mes y nací yo y bueno, ya de Abancay, pues, ¿no? O sea, fabricado en Lima y nació en Abancay. Y nació en Abancay. Imagínate, cosas que pasan, no Así solamente es. mucho quizás, ¿no? Pero bueno, vas creciendo y de repente no le decían que es tu hijo, parecía como su hermano. No, Como- sí, mi mamá muy joven. Claro, me- 14 me tuvo, añitos. imagínate, pues 15 años, 16 años, ya pues imagínate, ¿no? Jovencita y bueno, muy feliz con mi madre. ¿Cuántos años viviste en Abancay? ¿Cómo fue? No, habrá pasado al mes, me trajeron a Lima, Ya. porque también una historia que casi me estaba raptando una alemana, que mi mamá me cuenta, que era pequeña, le estaban engañando y ya me estaban con los brazos ya saliendo para allá, y no sé cómo, o sea, fuera del hospital, no sé cómo lo han detenido, y me regresaron, pues a mi mamá, mi mamá me cuentan, no estarías acá o cómo sería, ¿no? De repente existirías, no existirías. Incluso hasta esa alemana ha sido mi madrina, me tuvieron que bautizar ahí nomás. Pero no sé quién será la alemana. Caramba, te quedó como tu madrina, tu agüita de Sí, socorro, te según echó. socorro, chivo ahí, ya bueno, ya pues. Son No, cosas, pero sí, historias ¿no? bonitas. A veces la gente extranjera, la gente de primer mundo se llevan a los Sí, se los llevó peruanos, a muchos, sí. ¿no? Y quién sabe, de repente ahora estarías haciéndole la guerra a Rusia. Imagínate. ¿Quién sabe? ¿Qué hubiese O cantando también de repente O ahí cantando. otra música. Cosas, ¿no? Imagínate. Caramba, qué tal historia? Y bueno, y tus papitos luego retornaron a Lima. Claro, ellos, mi mamá regresaron a Lima al mes y aquí en Lima ya pues ya tuve mis inicios en la música. Y me gustaba desde muy pequeño, 5 o 6 años ya me gustaba cantar, tocar y salgo pues a la palestra eso de los 11 años. 11 años. 11 Pero bueno, añitos. antes de esos 11 años, radicaste en Chorrillos. De recado en Chorrillos. En Chorrillos. En Chorrillos, Buenos Aires, Entonces de debes día. conocer a Jesús León, a Dani Chorrillos, Jesús buenos León. músicos ahí. Ellos son mayores que yo, me conocen desde muy Claro. pequeño.
Tuve la oportunidad de trabajar con unos músicos antiguos, señores ya, donde yo aprendí a hacer voces, escuchando, viendo, ¿no? En esos tiempos en Chorrillos predominaba bastante la salsa y la guaracha. Claro. Y entonces uno viendo desde muy pequeño aprende, pues. ¿Te sentiste contagiado por la música del Sí, barrio? señores morenos, así, que hacían música con esa guitarra tren cubano que le decían, y he tenido la oportunidad de compartir y trabajar con ellos. ¿Tus Y padres no tenían nada que hacer con la música? No, mi papá, mi mamá cantaba, mi papá ¿Allá? tocaba su guitarrita y todo, pero eran aficionados. Claro. No salían así, o de repente las oportunidades, o, quizá, o por necesidad de trabajar, dedicarse al trabajo para la familia, quizás, ¿no? Pero sí, ellos. Y nosotros somos 5 o 6 hermanos, de los cuales los restos cantan en la ducha, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de hace más de 40 años atrás. Sí, más de 40 Más años. de 40. ¿Ya tienes 50 años, Sí, 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 Jesús? sí. Así es, ya así tienes es, 50 años. claro. Y bueno, hace 50 años también cuando a uno le gusta, hermano. Cuando a uno le gusta la pelota, le gusta la música, le gusta el arte, a uno no está pensando si va a ganar, no va a ganar, no, si sí, voy a cobrar. imagínate. Uno lo hace porque te gusta. Claro, porque Ya, te como nace, como te dijo Alan gusta. García, ya después la plata viene sola. Después la plata viene Después sola. la plata viene sola. Oye, la plata viene sola. Dice. ¿Estará vivo Alan García? Sí, ¿no? Yo Puede creo que ser, ¿no? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Está disfrutando la vida. Está disfrutando la vida, la hizo linda hizo. si está vivo. Mm. Jesús, comenzaste en la música. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el colegio primero de María Auxiliadora, que es en Chorrillos, que queda en la curva más y así, un colegio, la primaria. La secundaria estudié pues en Matelini, en el colegio San Pedro. San Pedro San Matelín. Pedro, y ahí me dedicaba más también al canto en las actuaciones, aunque me daba roche, pero chivolo, y también Claro. y el deporte, ¿no? Ajá. Caramba, el deporte siempre ha sido Sí, una parte fundamental. Bueno, y ahí me llevaban a jugar pelota para distintas canchas de Chorrillo y de otros sitios. Claro, te pagaban, pues, ¿no? Caramba, ya te Y daban. sí, Entonces te sí pagaban. movías bien tu pelota, hermano. Sí, ahí me defendía bien. ¿Qué significa para ti el club Alianza Zarzuela? Ay, es una historia muy bonita. Eso le pertenecía al amigo José Olivera, ¿Ya? Chilón. Entonces, él manejaba ese cusqueño, es un club cusqueño. Él manejaba ese club, él era el presidente, el que pagaba. ¿Es un club que llegó a la profesional? ¿Es un club? Estuvo casi cerca. Me recuerdo ¿El club de porque- Chorrillos o no? No, Alianza Social es de Cusco. Cusco. Lo que es un club que yo tanto y mi papá era presidente, incluso yo ahorita soy presidente, es Club Polvorín, que es en Chorrillos. Club Porvenir de El Chorrillos. Polvorín. Polvorín. Ya. Sí, eso. Bueno, te cuento de Alianza Social porque es otra historia de Cusco, ¿no? Claro, De repente hay una claro. confusión. Un día nos contrataron por una gira y nos dice, como le gustaba el deporte, ya jugamos contigo, con tu gente y yo pongo mi gente. Y tenían sus peloteros. Y nosotros, pues, al menos movíamos unos cuantos pelotas, lo que hacíamos de ese tiempo nosotros, bueno. Y le ganamos 1-0 y pues ya no pudimos respirar, lo que hacíamos, botamos la pelota hasta que le ganamos. Y ganamos, llegaron picón y así. Incluso tenían su director técnico, todo, y me lleva pues a ver el entrenamiento. Y faltaba uno para que completen ahí, ¿no? Para los suplentes. Y me dice, oye, ahí vi las indumentarias, todo, me cambié, todo eso. Ya, pues, comencé a parar, y yo paradito, nomás dominaba, pum, tocaba así la pelota. Y el director técnico, tú, cámbiate para los titulares. Me cambié por los titulares y comencé pues, a tocar así. Ya, listo. No puedes hacerla simple, mira, ¿cómo la hacía? ¿Te han afiliado a ti, no? Me decía, no, yo soy invitado nomás. Sí. Señor, afíliale al señor. No, él está con otra cosa. O sea, tú llegaste en un momento que decidir o la pelota o la música. Sí, porque sí, si sí. me dice que desde muy chiquillo tú estabas Sí. ya, tenías cualidades para la pelota. Imagínate, mi hermano también muy bueno pelotero, estuvo en los infantiles de la U. Ajá. Y él también jugó con el Chorri Palacio, con varios, imagínate, ¿no? Pero yo me incliné más por la música, a mí la música. Claro, pues, o sea, ¿no? tenías que decidir al final, ¿no? Pero hay buenos valores, ¿no? Chibolos que juegan. Uy. El domingo estuvo un campeonato relámpago allá en Chorrillos. Que Sí, bueno, buenos chicos tocan, hay. amagan. Sino que a veces hay oportunidades o como dice la argolla, ¿no? La argolla, y eso ¿no? sucede, sí, Digo, ¿por bastante. qué?
De pasada en buscan Huancavelica y buenos peloterazos, Yo he hermano. visto unos chiquillos ahí por Ollón o esos sitios, Claro. la sierra, y buenos, ¡pum! Pero que pasa que no hay esa oportunidad, po. No hay esa oportunidad. Buscan ahora solamente pura talla, por Ajá. esto, o sea, como dice, puro tronco. Claro, pero Ay, de haber hay. Ese prototipo de atletistas, Priority, de claro. atletas en el Sí. norte, en el centro, en Ay, el sur, yo creo que falta claro, en el promoción. Perú hay en tantos lugares hay. Imagínate Qué cómo frustrante, ¿no, hermano? A nosotros que nos gusta el fútbol no llegar a los mundiales. Así, Qué frustrante, imagínate, ¿no? pues. Y esa ilusión que nos dieron hace años de llegar al mundial, eso fue Uy, dice, gracias a Dios. no, Salió. gracias a Dios, y de ahí nunca volvimos, pero nuestra realidad es así. Así ¿Qué es. podemos hacer? Así es, Jesús Julio. Guevara Yossi, a los 11 años, 9, 10, ya cantabas. Sí, ya Ya cantaba. te convocaban a los grupos. Sí, había una agrupación en mi barrio de la cual les pertenecían mis tíos, ¿no? Lidio, Víctor Villar. Y ahí ellos me metieron. Yo empecé tocando bajo. Ya. Y mi tío también tocaba bajo. Ujú. Entonces no quería que lo cerruche porque me decía, no, No, tú canta, tú tú canta. canta. Ya me puse a cantar y comencé, y ahí comenzó la historia, ¿no? Ajá. Poquito a poco, comencé con la guaracha, la salsa, las Comenzaste cumbias. con la guaracha y la salsa. Así, la guaracha, salsa y por ahí unas cumbias, ¿no? Claro. Y algunas músicas románticas. Bueno, la salsa es otra cosa, ¿no? La No, salsa es otra cosa. es otro sí. Y el público salsero también es diferente. Sí, diferente, ¿no? claro. En la Herradura había un local, el Salonazo, ¿era eso? No. El Salonazo, la Herradura, Hay- había varios hay locales. varios Bueno, locales, ese ¿no? tiempo, claro. Y el salsero es de buen vestir, Sí, buena ropa. buena ropa. Pero de bolsillo misio, hermano, porque ellos se compran 2 cervecitas entre 5. Sí, eso es lo malo, eso es lo malo. Sin Y la embargo, diferencia, ¿no? Con lo que es la chicha. la música tropical, el folclore, Es diferente, te ¿no? ponen, en vez de poner 4 chelas, te ponen 5 cajas. 5 cajas, ¿no? Entonces pasa toda la noche con 4 Imagínate. No, pero tienes esa facilidad, esa versatilidad. Es un don que tú, ¿cómo consideras ese talento que tienes? Sí, bueno, gracias al don, pues todos nacemos con un don, ¿no? Así Ajá. es, pero me dio el canto y el empeño, las ganas que hay que ponerle. ¿Verdad y que aprender. cantabas en la ventana de tu casa? Así es, cantaba de ¿Cómo muy era? pequeño. ¿Cómo es esa historia? Me cantaba una canción y yo ponía en mi casa y cantaba sin vergüenza, ahí chibolito, 7 años, y la gente que pasaba miraban, ¡ay, canta bonito! Entonces te incentivaba más. Ajá. Entonces así poquito a poco, así, pues hasta que entré, ¿no? En la agrupación, así. Y he recorrido muchos grupos también. Claro. Imagínate cuánta historia. A ver, tú en tus, ¿cuántos años de cantante? Yo tengo ya como 40 años. 40 años. Sí. ¿Cuántos grupos habrás cantado, aunque sea por una Uy. noche o 2 Sí, noches o un mes, ¿no? tuve la oportunidad de cantar también una vez, eso fue en el Guaralino, aquellos años, con Smith Salazar. Los Diamantes. Los Diamantes. De Huancayo. Así. Ajá. Eso fue allí, creo que fue un compromiso particular. Yo me llevaron y listo, y ni sabía los temas, creo, de los Diamantes. Y comenzaron a tocar, claro, otros temas, porque era un compromiso familiar. Y contento el pata, y él vivía en Huancayo, bueno. Claro. Y también, ¿cómo te ubico? En ese tiempo no había teléfono, No había celulares. Nada, Teléfono pues. fijo, tenían lo que Sí, tenían imagínate, billetes. sí, No, los imagínate. fichos tenían teléfono de casa. Así Pero bueno, es. ya nos estamos alejando porque imagínate, cantaste con muchos grupos. Sí, así Pero es, así es. a los 11 añitos, te llevaron ya a la agrupación Tentación. Sí. ¿Cómo es esa historia? Eh, Tentación es netamente salsera, no, hacían cumbias. ¿ya? Cumbias, o sea, guarachas, salsa, cumbia, estilo chacalonero. Ujú. Y, o sea, las cumbias que estaban en ese momento, ¿no? Tantas agrupaciones antiguas de los Estellos, de Yungas, Mirros, Ilusionistas, todo Ilusionista, eso, Beta ¿no? 5. Ujú. Y así yo chiquillo cantaba esas canciones y ahí ellos, mis tíos son los que manejaban, pues, ¿no? Un poquito mayor que a mí, pero ahí empecé. Se hizo una cosa muy bonita, tocábamos en los locales ahí en Chorreo, se llenaba para que se Pero, llenaba. tus padres te dieron permiso, te dieron Claro, facilidad. si estás con tus tíos, ¿quién no te Tus anda tíos. nomás? ¿Qué decía tu mamita, tu Mi papá? mamá se sentía emocionada, muy feliz. ¿No? Y te cuento otra pequeña anécdota. Cuando Ajá. yo tendría mis 5 años y también bailaba. Había un tío que es finadito y con un moreno que
tocaban su tumba y te acuerdas que salía y vendían su humita, tamalito, Claro, ¿no? ajá. Entonces Ahí, yo, y mi tío me jalaba a mí, como yo era así un poquito metido, Quimboso. me sacaban pues, y en la mañanita, yo también comenzaba a bailar y la gente venía y compraba sus tamales y me daban mi sencillo, casi mi bolsillo estaba así. Y así, imagínate, llegaba y yo daba a mi mamá, pues no, a mi mamá, Solo por por bailar. bailar y así, y la gente pues en ese tiempo les gustaba, imagínate, la Claro. gente tranquila en esos años, ¿no? Yo muy pequeño, pues, y así un poquito a poco va, así va empezando la música, pues, ¿no? Entraban, ¿no? En la puerta de los callejones, en la esquina, se paraban con Así, sí, su... la gente se amontonaba, pero Ajá. y Pues verdad, venía, pues, ya venía no hay. boleado, venía boleado. Venía a volar, ya aprendías ya a tener tus bolos. Sí, siempre le daba a mi mamá, pues, ¿no? No, son cosas que uno pasa y así pues muchas cosas más. Qué bueno. ¿Qué recuerdas tú de tu mamita? ¿Qué sentimiento te viene a la memoria? Algo que ella te decía con frecuencia, algo que ella te manifestaba de repente en tus momentos difíciles. ¿Qué recuerdas de mamita? Bueno, como toda familia, no todos no son felices. A veces hay dificultades económicamente, porque mi papá trabajaba en un campo de golf, no un campo en la chacra, un campo de golf y mi mamá también tenía que trabajar para aportar porque éramos Ujú. 5 hermanos. Y yo el mayor también ahí como hacía apoyando, pero cuando me metí más a la música y me gustaba, mi mamá dijo, pero tienes que estudiar y esto que lo otro. Y siempre me inculcaba y me cuidaba. Solamente deseo, cuídate, 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 cuídate. Dios te cuide y yo siempre voy a estar a tu lado. En la cosa que tú decidas, yo voy a estar contigo. Y hasta ahora, ¿Tienes gracias a presente a Dios. mamá? Sí, mi mamá la tengo ahí, estamos juntos. Mi papá hace poco, ya 10 meses que partió y también él muy feliz cuando ya vio los logros. Y bueno, ahora está en la diestra del Señor y yo sé que me está bendiciendo, me está guiando. Por supuesto. Y tú siempre te encomiendas, sientes su presencia cuando estás trabajando, cuando estás viajando. Sí, sí, siempre lo recuerdo, todas las cosas que uno ha vivido con él, ¿no? Sus consejos. Y siempre pido a Dios en cada viaje que nos lleve con bien y retorno a casa porque somos familia, ¿no? Tanto Ujú. los chicos todos tienen familia y siempre uno desea pues volver con bien, que no nos pase nada y siempre encomendándonos al de arriba. Es muy diferente ser integrante de un grupo musical, de una orquesta, y otra cosa es ser director de una orquesta. Así La es. responsabilidad No, se duplica, se triplica. El así es. músico cumple sus horas y listo, esperando al día siguiente el chivo, el director no, el director continúa. Y yo creo que hoy estás viviendo, ¿no? Esa experiencia. Después del grupo Tentación, ¿cómo sigues avanzando? ¿En algún momento dejaste la música de niño? Como yo hacía deporte todos los fines, a veces los Ajá. fines de semana había presentación los sábados, no siempre es sábado y domingo, ¿no? Sábado, a veces domingo, y siempre el deporte. Un día llega una nota a la casa, a mi casa, una nota, y yo llego de jugar pelota y me dicen, ahí han dejado esta nota, y mi tío justo estaba ahí, mi tío, ¿dónde dejó esta nota? A ver, y era una nota dejada de alguien, ¿no? El entorno de Enrique Delgado, pues, de los Mm. Destellos. Y me dicen, que era un domingo, me dicen, o sea, te esperamos, por favor, que venga para... Y le enseño a mi tío, me dice, yo le digo a mi tío, no voy a ir, tío, que Pero ahí tendrías 14, 13, 15, 14 a 15 años, 14 añitos, ya, 15 años, adolescente, 15 años, 15 años. ya cambiando la voz ya un poquito. Ya. Algunos Entonces, cambian para mal y otros cambian para bien, ¿no? sí, incluso mi voz cuando era más, o sea, joven, era un poquito más gruesa, Ah, o sea, caramba. más, y Ujú. así poco a poco mi ahora salió diferente. El hijo de Bueno, Rogelio Velázquez, ¿te acuerdas? claro, Qué claro. lindo, cantaba Sí, luego pero los Walkers. pues, de lo Walker, claro, Claro, ¿no? Pero le sí. cambió la voz y como que Imagínate no, madurando ya cambió, así como también el de los ovnis, ¿no? de los Que ovnis. ahorita el que es cantante de la agrupación folclore, ¿cómo se llama? Eh, Azurandino, ¿no? Hemos tenido que Surandino. compartir con él, Ujú. imagínate, de muy pequeño, una voz muy bonita, su estilo, y ahora que le escucho está en el folclore, otra Claro. cosa. Y la está haciendo linda, ¿no? Sí, le está haciendo linda y Bueno, y felicitaciones a el hijo de Rogelio tantos. Velázquez se ha convertido en un productor, en un Productor ahora, compositor pues, extraordinario. sí. Hay que Y bueno, felicitarlo. y tu voz también fue cambiando para bien.
Sí, para bien, y ahí feliz. Entonces llegó esa nota y mi tío me convence para ir pues a donde estaban los destellos. Pues. Ya. Y llegamos ahí y el señor Enrique estaban tocando por los destellos, había público, todo. Entramos, nos hicieron entrar y entonces Enrique le dice, sí, Enrique, ahí está el chico. Y me hace subir al escenario. Y yo tenía, sus músicos estaban ahí, y habían dos cantantes. Y me hace cantar, pues. Y Enrique Delgado estaba tocando feliz, feliz. Otro tema, pues, otro tema. Y iban como 5 temas ya. Y me dice, y me agarra y me da un dinerito, ¿no? Ah, le digo, gracias, le digo. Te espero mañana, pues, allá en Virú, en Rima, quiero que seas el cantante del grupo Los Destellos. Tú no estabas empapado todavía en lo que era la cumbia en sí. Claro, no está, pero tenía ese conocimiento de con la música guarachera, Ajá. esos cuchitos, ¿no? Y le metía la cumbia, o sea, yo los quiebres y le encantó, pues. Claro. Y ya chaqué, ya pues. Y fui, pues. Y a la semana estamos grabando en Horóscopo, imagínate. Una Caramba, de producción. arranque, una Tuve, producción. sí, grabé 4 temas con el señor Enrique Delgado. Una bonita experiencia con el señor. Trabajé 6 meses nomás, porque ya como era chivolo y había, Llegaban las propuestas. no, y también eran, la mayoría eran adultos, gente de peso que iban a los tonos, a las Ajá. fiestas, y ya las señoras me veían como pollo frito. No, pero Era verdad, ¿no? En chiquillo, esos ¿verdad? tiempos la gente adulta era Sí, yo no me sentía el a que gusto salía. porque no estaba en mi ambiente, bueno, porque todos eran de edad, yo chiquillo así, y vinieron otra Ujú. propuesta, hasta Juan No, pero Campos. los eventos en general convocaban gente adulta Sí, gente en esos tiempos, en ¿no? esos Yo tiempos, ¿no? chiquillo. Lógico. Y ahí vino bueno, incluso el señor Juan Campos me había escuchado y quería que yo integrara el cuarteto Ya. esos años. Juan Campos sabía que tú estabas con los destellos. Entonces, sabía que estaba grabando con los destellos y ya me quería jalar para el Esa cuarteto. era la tentación. A la La tentación, tentación, el ángel y el demonio. Ahí estaba. pero no se dio ¿Cómo fue y esa propuesta? porque me vio grabar en los estudios porque era la producción para Horóscopo con ¿Ya? los destellos. Y me escuchó ahí y dijo, movía la cabeza, no, y yo también ni sabía quién era el señor. Y cuando me dice, yo soy Juan Campos. Y sucedió, bueno, y así, y me dice, ¿para dónde te dejo? ¿Dónde tomas tu carro? Me dijo, me voy a estar al Lago Logrado. Y de ahí, y ahí yo te llevo, me trajo con su Volkswagen. Y ahí comenzó a hablar, me dice, es que quiero que cante con el cuarteto. Déjalo de esteo, me dice. Pero si recién estoy grabando, ¿cómo voy a dejar? ¿Cómo? Y así, no, yo quiero. Entonces, como yo tuve ya amistad, me conocían y el señor Quives, estaba Papita, estaba Piraña, bueno, grabando La para ellos. mafia, ¿no? Lo que La llamaban la mafia. mafia. Y, Ellos y ellos, grababan para todos. ellos tocaban con el cuarteto también, pues. Tocaban con el Así cuarteto, es. exacto. Y me dice, no, hijo, no, sigue nomás, nosotros no vamos a retirar de él porque Juan Campos no está pagando, dice, no está pagando. Entonces, por ese lado ya dije, no, entonces con los Estega nomás, pues, ¿no? Y te quedaste con los Me quedé destellos. con ese 6 meses nomás, pues ya ahí nomás ya me retiré viendo otras En esto ofertas. en esto de conducir la carrera artística de cada uno es como jugar ajedrez, ¿no? Uno tiene que saber mover Así sus es, piezas. ver dónde o averiguarse, empaparse bien de lo ¿Dónde que esto, encajo? Porque no todo es dinero. No todo es Porque hoy día te dinero. pueden ofrecer, pero ¿cuánto me va a durar esto? Así es, ¿No? ¿Hasta dónde va a llegar esto? En así es. cambio, de repente en esta agrupación no gano tanto, pero acá tengo proyección, y es un nombre, y Claro, es... Ahora, otra cosa es claro. diferente trabajar para una disquera, para un grupo musical directamente, Ujú. o para una promotora directamente, ¿no? Son cosas Claro. totalmente diferentes. Sí, pues son Tú optaste por lo más diferentes. seguro, pero lo más seguro es Ujú. la materia prima, que es lo de Destellos, trabajar directamente con el grupo. Sí, ¿Y qué tal esa experiencia? muy bonito, ¿A muy quiénes bonito. conociste ahí en los Oye, Destellos? yo me acuerdo en una presentación, como te digo, no sabía los artistas, pero cuando le escuché las grabaciones, escuché pues a Guajiro Ortega, Claro. escuché a Félix Martínez, al señor Carlos Ramírez que también había grabado, y en una presentación vino invitado el señor Félix Martínez. Y él estaba de abajo y iba a subir y escuchaba. Y cuando sube al escenario, hijo, canta muy bien, me dice. Me abraza, hijo, está bien, sigue adelante, me dice, canta muy bonito.
Y ahí hizo su show todo y eso te alienta más, pues, ¿no? Claro. Más. Félix era un galáctico, pero Claro, olvídate. el señor es un señor. Su baile, su sí, voz, eso era un showman, su pues. quimba, Un showman era. se ¿no? arrodillaba Hacía sus cosas, ¿no? Imagínate. y patinaba en el escenario y a veces no Sí, medía bien y y plum, pum, se se iba iba abajo. Sí, y así con Guajiro Ortega tuve una amistad muy bonita también. Músicos de aquellos años, Fernando Quiroz, hay varios músicos antiguos que he llegado a conocer cuando era chiquillo en esos tiempos. Y a Guajiro también, pues, ¿no? Él tenía un vocerrón, el hombre, pucha, Claro, que me dice, oh, hijo, sí, o sea, se agarraban cariño, ¿no? Porque de repente también le quedabas, le caías bien, pues, ¿no? claro. Y esas cositas a uno te motivaba a seguir avanzando. Y tener el elogio pues, Imagínate de, esos maestros. de cantante de esa Claudio talla. Morán también, imagínate. esos Claudio tiempos. Morán, tremendo maestro. Claro, amigos que considero bastante, así como Alfonso Escalante Chacal, un gran Ajá. amigo hasta ahorita, como Lorenzo Palacios. Nos encontramos en el carro para grabo a la espalda cuando nos cambiamos. Hay unos consejitos, sobrino, Claro. cosas así. Enrique Delgado se fue a muy temprana edad de este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No supe cuál fue el problema que tuvo, pero sí, pues, Y quedó excelente. Eddie Delgado Montes. Sí, excelente. Y su música es China, inmortal, pues su es música se inmortal. sigue tocando hasta ahora. ahorita, en todas las reuniones, por ahí. Incluso nosotros ahorita, por ahí tocamos Elsa, tocamos así una cosita Claro. que nos piden por ahí. Y la gente sale. Sí, la gente Y sale a hoy las bailar. generaciones de ahora, Hasta de la 15, la 16 años. juventud sale a bailar. Jardín de Amor, Elsa, Así es. tanto Mm, a los bosques, tantos claro. éxitos de los destellos y qué orgullo habrá sido para ti estar con No, ellos. eso ¿Ahí no. conociste a la princesita Mili? La conocí más antes. Ujú. Perdón, en el estudio de grabaciones, justo ahí. Ya. Pero después hemos llegado a tener una bonita amistad. En esa producción graba Mili, graba la Marquesita. ¿Mili graba con los destellos? Esa producción, pero no trabaja. No trabaja, solamente para grabar. Se grabó unos Ya. cuantos temas, yo grabé y también grabó una chica era de los Sonys, la Marquesita. La Marquesita. Sí, sí, una excelente cantante también. Y esa producción, pues, ¿no? Esa El producción. negocio era la venta de los discos, ¿no? En esos En tiempos. esos tiempos era el tiempo de los discos, pues. O sea que han habido cantantes que muchas veces la gente ni los conoce, Sí, mucho. ni los conoce mucho, ¿verdad? Sí, Eso ¿verdad? sucedió también con Teodoro Arellano, que Claro. grabó, nadie lo conocía, él subía al carro, su música, su voz se escuchaba, escuchaba, ahí, ¿eh? y era ¡fum! Sí, ¿no? de- Y nadie sabía que él era. Sí, también mi gran amigo Teoro, cuando nos encontramos por ahí, pucha, una bonita, tantas amistades en la música. Claro. Mm, Claro, y fuiste transcurriendo, fuiste ya alcanzando mayor madurez. sí, sí, sí. E incluso yo me retiré y trabajé con una agrupación, los Denquis, ¿De Guaral? de Guaral. Ahí está el tío Dani Zárate o no? Yo había grabado 4 temas Con los Denquis. con los Denquis ya, para que salgan. Y un estilo así tipo, ¿no? Medio marcahuá, mezcladito por ahí. Y entonces el señor el productor era el Sósimo Poma, de la cual Sósimo Poma. claro, de las cuales a mí, había una chica que era su pareja, no sé, era su trampa, bueno, no lo sé. Pero la chica a mí me seguía, o sea, quería como que estar conmigo, pero yo no nada que ver, ¿no? Tú siempre Y has el sido hombre- fiel. Tú siempre has no, sido yo fiel. siempre he sido tranquilo. Nunca gracias a sacaste los Dios. pies de plato. No, Lo hice porque estás aquí en la presencia de la jefa. No, Ay, 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 un no, saludo la para verdad. mi amor, Karen. Claro. Lo que pasa es que siempre he sido tranquilo, ¿no? Tú sabes que tampoco no me gusta tomar. Claro. Y bueno, ¿Nunca has tenido un momento de bohemia, un momento de...? no, sí he tomado, sí. Pero no fue así algo que perdías el control. No, me llegó cargando a mi casa, imagínate, cuando tenía 17 años, me hicieron tomar una presentación con mi tío, fue una cosa interna, una señora de un mercado que me conocía, era su aniversario, Salud, mi tío, poquito, no sé cómo llegó a mi casa, y de ahí ni más quería tomar. Así pues, esas son cosas que uno Claro. vive. Me estabas hablando de los Denquis. Así, entonces grabo y antes de salir esa producción, esa chica, ¿no? Y como el que te aportaba estaba templada esa chica, ¿Ya? me agarró bronca, pues. Me Al agarró ver bronca, no. que no aceptabas. No, que por la chica, ¿no? Por la chica, ya. Y Ah, pusieron otro ya. cantante, lo trajeron al chico, mi amigo Dani,
Daniel Dani Zárate. Zárate. Muy bien, canta muy bien, tengo una amistad con él, es de Chorrillos también. Claro. Y él graba esa producción, todo, hicieron más temas, y bien, bien, bien. Y seguimos, por mí normal, y yo seguía cantando. Hasta que una vez me escuchan, ¿lo conoces? O tú, ¿cómo no vas a conocer? A Guido Chuli. Guido Achule, Él era su claro, coordinador de Pintura Roja. de Pintura Roja. Claro. Y entonces, un día domingo están tocando Pintura Roja ya. Care Ya me calzón, habían- le decíamos. ya me habían escuchado a mí en ese local el Residencial Guaral. Residencial Guaral, Claro, claro. ya me habían escuchado. Espalda del Parque Universitario. Claro, y viene Guido Chile y me dice, oh, este amigo me dice, ya me decían Yossi, vamos, Alejandro Zárate quiere conversar contigo. Entonces yo ya cantaba unos temitas de Alegría, Marcahuasi, uno que otros temitas. Ya, y la gente decía, no, está bien, decía. Y voy al Centro Lampa con mi casaca, todo así, y estaba llenecito, pues. Estaba tocando pintura. Y me mete Guido Chile y dice, Alejandro. Agarra y pum, me dice, chico, ¿sabes este tema? ¿Qué temita sabes? Ya. A ver, cántame. Me dice. Y estaba lleno de público. Y yo estaba ahí, que Santos, Pablo Rado, estaban ahí, pues estaban brindando. Los promotores. Y Alejandro se va a la consola y se pone su audífono, ¿ves? Y que señora, así nomás, comenzaron a tocar y me hacen cantar, y comienzo a cantar. Y Pablo Rado, y que comenzaron a voltearse, sí. Y Alejandro Zárate, ya la lengua. Y el chico viene, señora, tenemos la nueva voz de Pintura Roja. Oye, yo, ¿qué? Ya terminé, bajé, mañana te espero en Radio Inca. Radio Inca. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, pinceladas musicales. Claro, me acuerdo. Pero yo había quedado con Willy Salazar, con Armando Temes, viajar el día lunes para Chile. O sea, tenías propuestas, tenías Sí, trabajo. Sí. En algún momento, Augusto Bernardillo te propone formar parte. También. ¿Cómo comienza tu historia con Marcahuasi? Claro, ¿Cómo claro. comienza esta historia? Imagínate. Nos queda chico el tiempo, Jesús. Sí, es grande, Vamos, imagínate. Vamos a hacer un aplauso para Jesús Guevara Yossi, por favor. Gracias, un aplauso gracias, espectacular. Que no aceptaban las propuestas indecentes de algunas chicas. Nada, todo tranquilo. Gracias, Jesús, por estar aquí en el podcast Cuéntamelo Todo. Luego Así vamos es. a la segunda parte con lo que concierne ya a tu trabajo, específicamente tu consagración en los escenarios, cómo te conviertes en lo que significa hoy Marcahuasi, en lo que significa tu propia agrupación, fruto de tu inspiración, ya los Huasis, Los Huasis. con ese equipo de músicos con el cual caminas, y que esa línea de buscar siempre la perfección en ti, nosotros lo hemos detectado desde un inicio. Siempre Sí. pegado al disco, a la música, Al buscando estilo. superar y batir tu propio récord. Eso es lo Así más es, importante. así es. Gracias. Estamos con Yossi. Volvemos luego con el gran Jesús Guevara a través del podcast Cuéntamelo Todo. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. Máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños.
Eso, un aplauso para Jesús Guevara. Bravo, gracias, gracias. ¿Cómo es la canción? Quisiera, Ay, quisiera poderte olvidar, no puedo, prisionero, vivo en tu corazón. Ay, ay, ay. Sí, muy Bueno, pedido. identificado con esos temas extraordinarios. Jesús, nos contabas que Alejandro te había contratado sin que tú sepas nada. No, ya, Te anunció públicamente ya. sí, imagínate, yo me Y quedé, te llevó a Radio Inca. No, y me citó para Radio Inca al siguiente día, pero yo Ya. tenía que viajar a Chile con Willy Salazar. El grupo Amor. Entonces, pues, de todas maneras yo fui, ¿no? Me gusta ser responsable. claro. Llegué a Radio Inca y me vio Alejandro. Ay, ay, muchachos, sí, ¿sabes qué? Ya, le miden su uniforme, todo, y para qué. Ni siquiera había conversado de cómo va a ser esto que lo otro. Y yo le digo, pues no, Alejandro, me voy de viaje 15 días, voy a regresar. Porque yo con la intención de grabar allá, pues, en Chile. Y a la final nos terminamos quedando 8 meses. 8 meses. 8 meses allá porque se presentaron presentaciones con el grupo Ya. de allá y bueno, y aprovechamos, ¿no? Claro. Y después hicimos la producción con el grupo Amor y regresamos a Lima. En Lima también grabamos en Jafe, en la sala Jafe, que era muy conocido. El grupo Amor significa mucho a ti en lo que significa tu... Claro, ya un poquito más realzándose, ¿no? Porque con los estudios estuve 6 meses nada más. Y comenzaron a tocar en el Callao y la gente del Callao bajaba bastante al centro de Lima porque era hincha de Marcahuasi. Ya. Entonces cuando yo salí con el grupo Amor, ya la gente se quedaba en el Callao y ya ahí nos contrataban pues Familia Musical, Dique Santos, Paulito Rado para el Centro de Lampa, sí, nos contrataban y una bonita presentación ¿Y hacíamos. qué pasó con el grupo Amor? Porque... Este es como un fútbol, como el Sí, fútbol, ¿no? sí, Cuando sí. tú tienes un buen pelotero y quieres jalarle para un club que es de más alta, ¿no? Te buscan, pues. Entonces, a mí me llegaron a buscar la promotora Marcahuasi. Y como el señor... O sea, después de haber estado con el Amor, Amor, comienzas ya tu historia con el me grupo quedé con Marcahuasi. Marcahuasi, así es. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Cómo? Bueno, el señor, el que invertía, el manager del Grupo Amor, se llamaba Juan Palomino. Y él era hincha de Marcahuasi, bajaba siempre al centro Lampa, por ahí, ¿no? Entonces, yo estaba jugando pelota para un club, ¿no? Que me pagaban. Y llegan 3 señores. Bueno, yo sé, Lucho Tena, yo no los conocía, Oscar Gamarra, no me acuerdo del otro. Estaban ahí esperándome. Entonces, cuando el primer tiempo acaban, me dice, sí, le digo, ¿para qué club? Le digo, te digo, ¿no? Ya. Después terminando conversamos, ¿no? Porque estaba así. Claro. Y terminé de jugar pelota. Yo sí me dice, somos del grupo Marcahuasi, me dice. Yo soy Lucho Tena y le cojo Gamarra. Hola, ¿qué tal? Queremos conversar contigo de esto que lo otro. Llegamos a mi casa, estaba mi tío era como mi manager. Tu manager. Muchacho, y conversábamos, llegamos esto que lo otro. No, pero yo grabo con Grupo Amor, tengo 6 meses. No, ya esto todo arreglado con el señor Palomino, no te preocupes, nosotros creemos que tú ya hay que grabar todo esto que lo otro. Ya llegamos a un entendimiento, ¿no? Y firmamos Claro. el contrato, todo. Pero en ese Le tiempo, dieron su carta pase claro, en ese tiempo estaba cantando May, pues. a Maico Marcahuasi. Marcahuasi. Entonces habrá problemas. ¿Cuál será el motivo? Claro. Pero yo ya iba al estudio de grabaciones, ya estaba grabando los temas, el Cholita, Señora, Quisiera, esos temas. Y Ese fue el error de Palomino, hermano, dejarte ir. sí, ya sí, pero como él era hincha, ya orgulloso de que su cantante De que tenga su Marcahuasi. cantante decía, como dice Melcochita, que Sí. yo no te suelto, hermano, yo no te Así suelto. pasó con Sosimo Poma, pero cuando ya me vio así, pucha madre, tonto, sí, decía. Claro. Imagínate. Es que a veces el ego, ¿no? Al ver que la gente ego, va, claro. la gente sigue un grupo, el promotor piensa que es por él, estoy Es por haciendo buenos él, manejos y no, así no, como sí. yo lo he hecho a él, puedo traer otro Claro, cantante, ¿no? no, hay Y que así, tener... así piensan a veces también los de la primera guitarra, Así ¿no? es, así Este lo es. estoy haciendo yo, esa gente viene por mí, Sí, por claro, mi toque, no. porque el resto yo lo hago. Hay Pero que la re- realidad es otra. Hay que reconocer a los compositores, Claro, hay que arreglistas, reconocer a todo, todos. pero en sí una agrupación destaca bastante el cantante, tú sabes. Por El supuesto. cantante, si no, el cantante tiene carisma, llegar al público, pucha, la hace linda, ¿no? Y se gana al público, se mete al bolsillo.
Hay muchos cantantes muy buenos, muy buenos, muy buenos. Hasta han hecho producciones, pero no tienen ese don de poder llegar a público. Ujú. Eso es parte también, ¿no? De esta, la música. Hay un todo ahí. Sí, hay un El todo. trabajo es en equipo, la primera, el cantante, Ah. una buena promoción, Así es. un buen trabajo de grabación, de producción, hace que todo fluya y que todo Claro. sea, que tenga un resultado grande. Así es. Y eso está más que comprobado, Así es, más que claro. comprobado, porque hay cantantes que han salido de sus grupos y no han logrado No han conseguir logrado. lo que ellos Muchos, ansiaban. muchos. Yo he visto muchos y conocido muchos durante estos tiempos. Muy buenos. En vivo te cantan espectacular, todo eso, pero cuando hace una producción no sé. No sé qué es lo que le pasa. Ujú. Bueno, no. Y que ahí está la dirección, ¿no? Ahí está el respaldo de la agrupación. Hay que tener un ángel, como quien dice. Claro, ese ángel que... Mm, Y bueno, conversa con Lucho Tena. Lucho Tena Lucho, tiene un ya, floro es también. un florazo. Tiene un florazo. no, pero gran amigo, aquellos años, tantas Claro, cosas. claro. Carga Marra, Don Gilberto, señora Victoria Macoyunco, siempre me han querido. Yo, sí, esto para qué. Tú Señora entras Carmen. al grupo Marcahuasi cuando Marcahuasi estaba en Sí, todo su furor estaba en su furor. y es una doble responsabilidad. Sí, enorme. Te cuento una anécdota. Me dice don Gilberto, me dice, quiero que vayas yendo ya a la agrupación, aunque sea los lunes, para que veas el trabajo de la agrupación, para que ya tú tengas idea más o menos cómo va a ser, ¿no? Ujú. Entonces, yo fui una vez, vi todo bonito trabajo y de ahí me vine a mi casa. A la segunda presentación, nuevamente voy, pero yo tenía que entrar después de un mes. Resulta que no llegaba May. No llegaba May. Estaban tocando uno, dos, tres temas, ya estaba cantando El Gato ¿Ya? y no llegaba. Que ahora Jorge Lozano, no sé, y aparece Lucho Tena. Vamos, yo así, me saca, ¿qué ha pasado? No, sube del escenario, me dice. Eso fue antes que tú Antes que yo haga el ingreses debut. oficialmente, antes Antes que que tú yo, entres ya. claro. O sea, y había problemas con Mai. Seguro, pues, pero yo ya iba allá, seguro la idea era hacia allá, pues, ¿no? Claro. Llegué, me hicieron subir al escenario, estaba con ropa de cae, me puse un costadito nomás, Con tu buzo, estaba con tu buzo. un buzo. Pero ya Piruela me conocía, y Alcides, los otros Ya. músicos no. Entonces me pongo a un costado y comienzo a cantar, y la gente ve. Hasta que los músicos también. ¿Qué Bien. es atrás? Adelante, me dice. Llegó el serrucho. Me puso delante, llegó el serrucho, ponte delante. Y así comenzó a tocar los temas que no tocaban, como hay los temas Perdón, Amor, Muero por Tomo, que son bien altos. Claro. Y comenzó a tocar y la gente, los músicos contentos. Desde esa vez ya me quedé con Marcahuasi. Y te cuento, tenía una presentación en Nazca. Y la gente se había enterado ya que no estaba May. Tú como promotor dices, no está May. No, si no está Mai, te Entonces, pago no menos. No pasa nada. Entonces, y el señor Gilberto, no, tú llevas nomás grupo, tú no te preocupes, esto que el otro. Llegamos a Nazca, pues, y en los afiches decía May Marcahuasi. Pues. Ya habían como un acuerdo, yo no sé cómo es. La cosa es que empieza Marcahuasi pues, con la introducción, ¿no? De ahí ya comienza a cantar y la gente afuera, pues, ¿no? Afuera, para los sapos, ¿no? Y cuando escucharon, hasta que el local reventonazo el local. Claro, claro. El empresario En agarra- provincia la gente es Sí, más, sí, más, sí. más detallista, más Claro, analizan. analiza, Están sí. afuera, ¿no? A ver, vamos, si está o ¿qué no tal? está, nos están Sí, sorprendiendo. sí. Y para qué, pucha, que yo llegó el llenecito y el empresario agarró y dice, un adelanto para la otra fecha. Ay, ay, ay. Así, cosa que pasó. Y ahí entré a Marcahuasi, imagínate, ya, pues ya. Ahí Y consolidaste sí, consolidamos, hacíamos bonito show en el escenario. Incluso hasta me decía el Michael Jackson de la chicha. el Michael ¿Te Jackson. acuerdas de la con mi chicha. sombrerito? Yo hacía unos pasos así. ¿Quién estaba ahí en la animación? ¿Seguro Jaime? Estaba Jaime y el Raúl Dionisio. Claro, Raúl Dionisio. Care perro. Claro. ese. Jarrita. Carrita. Ha hecho una botija, mi compadre. Sí, sí. Buen Marco, ¿no? Buen Marco. ¿Quiénes te acompañaban ahí? Alcides Casas. ¿quién Estaba más Alcides estaba? Casas, en el teclado estaba Silvio Quispe Pirula, que en paz descanse. Estaba Johnny Guaranga, que era un fundador de Marcahuasi, pues imagínate. Claro. Estaba Víctor Daza, Lucho Guaranga, Juan Pedro Cuquío Parranda, El Gato Santibáñez.
Pero una gente... Pueden ser muy músico buenos, bravo. hermano, pero llegó tu voz y Llegó, olvídate, hermano. hicimos, Ellos ya. tenían que adaptarse a ti. Sí, ya imagínate comenzar a trabajar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Ajá. Ya mira cuántos días trabajamos y tenían contratos bastante. Tenían contratos bastante, gracias a Dios. Y tú también, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que hacías programa también? Claro. Me acuerdo. Nosotros estábamos con la promotora Asunción. Asunción, y el claro. Super Gran Alegría. Sí, ¿para qué? Y hacíamos... Maleteando a Marcahuasi. Y maleteando marcaba. Bueno, por este es el original. No, pero esa es la parte laboral, la parte del Es show, la parte... del deporte, así mano, es, parte así del es. deporte. Claro, si no hay FAO no hay deporte. Tenías que defender tu camiseta. Claro, así es, No, no así hay- es. no hay de otra. ¿Y para qué? Hoy me Por- acuerdo en el centro Lampa, a la espalda. Entonces, un día pasa Augusto con su carro, un Celina, creo que tenía un Ya. deportivo. Ajá, un Celica. Un Celica, esa. Sí, 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 Se sí. para y me dice, yo estoy caminando, ¡ay! Volteo y le digo, ya pues, ¿cuándo estamos en alegría? Me dice, de una vez quiero en alegría. Así me decía, pues. Caramba. Ya, Se te estaba sí, pero tengo tentando. contrato, sí. ¿Alguna vez conversaron seriamente con Augusto para que formes parte de Alegría? Cuando conversamos, fui a su casa, aquí en Zárate. Tenía su salita de grabación ahí, también su estudio, lo manejaba por ahí unos músicos, ¿no? De los cuales él me dice, yo sí quiero grabar 4 temas contigo, quiero conversar, así me dice, pues. Ya le digo, pues listo. Y justo en ese tiempo a mí me pasa un accidente. Tuve una rotura con una pelota. Estaba un mulete 6 meses en mi casa, no salía. Pues. Y así pasó el tiempo y ya no se pudo, ¿no? Y él Y también... en ese tiempo Alín había vuelto con Alegría, creo. No, ya no estaban ellos, ni uno de Ya no ellos. estaban Ya no ellos. estaban ya. Era cuando aparecieron los jinetes, Los jinetes. entonces amor. ya Ajá. estaba vacía, entonces ahí conversé yo, para yo grabar con Augusto. Pero no se dio porque me pasó esto, de a poco tiempo también tuvo el accidente él, pues. Un genio, Augusto Bernardillo, hermano. No. Hizo Alegría y Los Jinetes para mí es otra historia. Sí, otra historia. Es otra historia con la Ujú. inspiración también de Augusto Bernardillo. Claro, Que Dios lo claro. tenga en su santa gloria, nuestro Sí, director. no, hay que Augusto Bernardillo. reconocer, pues, Ujú. al César lo que es del César. Por pues. supuesto, Así es. y con esos temas que, Claro. que yo creo que nunca van a extinguirse. Temas que lo van a seguir cantando por todos los tiempos. Sí, son temas que no, a pesar que vengas otros géneros, otras cositas parejas, nunca va a pasar. Mira No, y- cuántos años tienen, ya han aparecido 8 géneros en su momento, así un furor, y ahorita han desaparecido, Así es. pero la música tropical sigue hasta ahorita. La chicha sigue La siendo chicha, la la chicha, chicha. hermano. ¿Te gusta ese apelativo, ese título? Particularmente no soy que le digan que es música tropical. Música tropical quizás puede ser andina, como dice, ¿no? O costeña, ¿no? O Pero así selvática, ¿no? yo selvático, claro. Pero- respeto. La y- chicha, y bueno, cada como uno que- puede tomar la chicha, creo que es una bebida. Hablando de una buen bebida. término, pues la chicha, ¿no? Todo el mundo dice la chicha. Claro, todo el mundo le Y dice la chicha pues. es- Chicha, la chicha es la chicha, Chicha, hermano. pues. Así es. Y en ese sentido, con Augusto Bernardillo no lograste consolidar no logré, nada. pero sí he llegado a trabajar 2 fechas de emergencia Con los él. jinetes. Sí. ¿Ya? Una vez fue en Guaral, llevaron un cantante que ahora también es conocido por el ambiente, y le decían, ¿por qué no cantas así como el señor? Bueno, cosas, ¿no? Pero ahora Ajá. cada uno va mejorando y Claro. aprendiendo más. Esto, en el arte del canto, no tiene un límite. Si sigues aprendiendo, hay secretos, Ujú. cosas como manejar la importación de voz, trabajar con el diálogo, el estómago. El diafragma, aficionado eso. piensa que es simplemente cantar y bueno, ya. Pero no cuando, No, cuando hay tú que eres manejarse profesional. bien, nasalmente también. Hay Todas esas técnicas. cositas, claro, técnicas. Yo escuché un cantante una vez con muy bonita voz, todo comenzó a cantar. Al siguiente día no podía cantar ya. Claro, claro. Estaba más afónicos. Entonces, afónicos hay los que can- saber cantar, dominar bastante esas Ajá. cosas. Que puedas mantenerte 4, 5, 6 horas. Imagínate trabajar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, Ujú. y en esos tiempos tocábamos solitos, las agrupaciones tocaban solos. No, 6 solo, horas. exclusivamente. Imagínate. Mira, ve cuánto tiempo. En todo caso, de todas maneras, hay una fatiga, ¿no? Claro, una siempre fatiga. hay rezago, Claro, siempre un hay- muchacho, claro, uno está fuerte, todo eso, no, pero también hay que saber cantar y cuidarse bastante. Yo no soy de tomar así, no soy de tomar. Me gusta el deporte
Y si no, ahorita estaría con la garganta todo quebrada. Claro. La, Si la hubiera hecho cerveza helada, por arreglos. ejemplo, es veneno para el cantante. No, yo no tomo nada de helada. Quizás he brindado un poquito sin helar, pero sin helar en el momento. Porque tú sabes que cuando estás mareado, ya, venga lo que venga, te lo vas a meter. Así sea helada o no helada. Entonces eso te hace daño a Hay uno. que tener un autocontrol Claro. único. Así es. ¿Cuánto tiempo trabajaste con Marcahuasi? Tuve con Marcahuasi de casi los finales del año 91, 92, 93, casi 3 años. 3 años. 3 años. Sí. ¿Qué Ya. pasó con Marcahuasi, hermano? Porque se quedaron a medio camino. Marcahuasi ya era un nombre. Sí. Marcahuasi ya estaba, ¿no? Chapis, Alegría, Claro. Génesis, Vico, Caricia, Marcahuasi. Claro, así es. Estaba dentro de lo que significa el ranking, hermano, en el top. De las ¿Qué pasó? agrupaciones. Falta de muñeca, administración. Había talentos ahí. No, lo que pasa es que nosotros nos retiramos porque veía que había un buen ingreso. Entonces, pedíamos una fecha, aunque sea para nosotros. O sea, para lo que es Alcis, para mí, así, ¿no? Ujú. Lo que son la cabeza. Los pilares, ¿no? Los La, pilares. la Entonces, columna vertebral. Decían ya esto que lo otro, ya nos paseamos y decidimos retirarnos. Nos retiramos, hicimos los Wasis, ellos también hicieron sus grabaciones con otros cantantes, pero no pasó nada, pues, ¿no? Hubo un proyecto dentro de la empresa Marcahuasi para unir a Lin, a Mai y a Yossi. Esa es otra anécdota muy bonito. Me acuerdo que don Jorge Lozano, Oscar Gamarra, nos juntaron, pues, ¿no? A Lin, Mai y Yossi en San Luis. ¿Ya? Una reunión ahí y ellos querían hacer Marcahuasi, pero que canten los tres. Que canten los tres. Los llamaron a cada uno. Sí, Muchachos, ¿podemos nos conversar con juntaron. ustedes? Sí, nos juntaron. Claro. Y ya pues ahí conversamos, vimos ese proyecto, Lima, puede ser. Ya pues, ¿no? Y ahí quedó ahí. Eso significaba que Mai deje su proyecto, Alin también deje lo suyo. Claro. Y bueno, tú sigas enfocado con... Claro, y reunirnos, o sea, cantar con esa agrupación los tres cantantes, o sea, salir con una novedad así para el público, Claro. para la gente. Hubiese sido un boom, ¿ah? Por Sí, favor. pero ahí lo pusieron a pensar cada uno, ¿no? En sí, de esa producción, que hagas 4 temas cada uno, por ahí, un tema que ella grabó Alin, podía haber pegado más que los otros, o de repente yo el tema, o de repente Mai, y ahí va un poquito de la piconería, no va Exacto, a los ser celos. igual, no va a ser igual y ya no se Además, dio, pues, no se dio. 3 soles no pueden brillar en un mismo No. firmamento, hermano. Es complicado. Es complicado. Y Claro, no, o sea. no se dio, pero la idea era de ellos, sí, nos juntaron, sí, pues, ¿no? Ya. Imagínate. Yo me acuerdo, y estaban tomando, pues, yo no sé tomar, entonces como estábamos los tres, Dalí me dice, no, dos, tomamos cada uno y tomamos. Nos hemos puesto a tomar y era toque de queda. Toque de queda. Y justo viene la policía y, ¡pum!, señor, documento, pucha madre, nos lleva a la comisaría de San Luis. San Luis, Apolo. A Pueblo San Luis, en San Luis, Claro. mismo San Luis, entonces, pucha, que su madre, estábamos así medio picados. Y sale, en ese tiempo era capitán, nuestro amigo Ever Franco. Los pantalones francos Sport. Franco de Sport. Y nos ve y me dice, ¿y usted qué hace acá? Gato, perro y pericote. Ever Franco. Pensaba que nos teníamos bronca, pero no. Y no, pero una buena amistad hemos llevado los tres. Y bueno, yo al menos con ellos también. Un gran Y, amigo Ever Franco, sí, hermano. y en vez de meternos al calabozo de castigo, nos pusimos a tomar los 4. Ay, cosas En que el pasan. calabozo, pero tomando Ay, los 4. Imagínate. Recientemente lo vimos ahí con Víctor Guzmán en el coche, se estuvo ahí Ever Franco. Sí, ¿no? Sí. Igualito. Ese... Oye, no tuve la oportunidad de encontrar porque me estaba buscando y justo yo terminé y salí nomás con la misma a hacer otras cositas. No, pero un Ese, gran amante de la música tropical andina. Apoyaba también bastante. Llegó a la radio, Sí, llegó a Radio Inca. Claro. Y lo he visto, me lo he visto con Tongo, con Chacal, con Centeno. Oh, ¿Con quién no lo he visto? ¿Con quién? Imagínate. Al gran Ever Franco. Así es. Son amigos, ¿no? Que van De marcando, años. van dejando huella. Así como él hay muchos. Claro, Muchos, claro. Muchos. Grandes hermanos. Uy, bonitos locales de aquellos años también. De Ujú. recordarte, ¿no? Los claveles, mi barro querido. A ver, más al fondo del Huascarán. Huascarán, el local así en mi tierra. Sí, la hora tarmeña. La hora tarmeña. Verle ¿no? en los Andes. Mini En complejo. Surquillo, ¿llegaste a esa? Claro, mini complejo. Ahí había como 4 locales. El mini complejo era el mini complejo y el otro era el Sindicato de sindicato de Había 2 trabajadores. sindicatos. Claro.
A la vuelta estaba el minicomplejo. Ajá. Y el estadio de Surquillo. Claro, Donde también está el había cementerio. eventos. Claro, o sea, 4. No, y Sí. 5, el Creme Rica. Claro, creen rica. Tomás claro, Marzano ahí. Claro, de más abajito me decía mi tierra. Abajo. Aramburú. Aramburú, el Claro. otro. Claro, sí me acuerdo, sí me acuerdo. El Creme Rica, ¿no? Y Creme Surquillo, Rica, que era un barrio Surquillo, salsero. claro. Era un barrio salsero. Sí, Pero sí. era el punto de concentración donde llegaba la familia de Vía Salvador, Tablada, Claro, Segalves. venía gente bastante La ahí. gente de Ciudad de Dios llegaban, ¿no? A Surquillo. Y te acuerdas, yo también tenía con los Chapis, no llegué a trabajar, pero cuando estaba en su apogeo yo cantaba con una agrupación salsa, Los Brillantes Pachacama. Lo brillante Pachacama. Y un ya. día tenían una presentación ahí era el aniversario de Pachacamá, y estaban los Chapis y estaba Los Brillantes, pues, ¿no? Y antes que de los Chapis estábamos tocando, y yo cantaba las salsas, Ujú. y la gente, y hasta que entraron los Chapis. Y cuando entraron los Chapis, ahí tenía su coordinador, pues, Finadito, su hermano Jaime Marco Moreira, Antonio. Marco Antonio y Eduardo Anaya. Eduardo, nadie. Entonces ellos vinieron, me buscaron a mí, hijo, canta bien, queremos para que tú seas segunda voz de los Chapis. Segunda, en ese tiempo te acuerdo, los Chapis tocaban con su trombón, el chino tocaba todo eso. Claro, y cafecito estaba en Ahí el estaba guiro. cafecito, eso, y Sí yo es. chivolo. Me dice, pues, Justo Gregorio Malmac. justo, fue Finadito, un gran amigo, Sí. muy tremendo amigo mío. Y me dijeron, pues, para cantar con los Chapis, salsa, pues. Yo, ni caso por acá, un chiquillo. Pero imagínate, ¿no? De repente visitaba también esos tiempos, cosas que uno pasa. No, de repente también has tomado malas decisiones Hasta ahorita al no aceptar una propuesta de los grupos. No, creo que no. He estado donde de repente he dado en el punto, ¿no? Así es. Sí. Así uno además no tiene por qué arrepentirse de nada en esta No, vida, en esta vida no hay porque nada. todo pasa por algo. Pasa por algo. Y gracias a Dios ha pasado. Creo que hemos tenido altos y bajos, ¿no? Porque también un tiempo la música tropical bajó bastante. Ujú. Y hemos tenido que buscar por donde sea, pero por la carga familiar. Hay un repunte, ¿no? En estos últimos tiempos de la música tropical andina. Ya, sí. Hay un repunte grande. Yo creo que esta oportunidad no se puede desperdiciar de ninguna manera. No. Hay que hacer un buen trabajo, ser responsable ante Claro. todo, ¿no? La responsabilidad es lo primero, ¿no? Porque tú llegas a un sitio, tienes un buen trabajo, una buena presentación, puntual. Ahora, también, si tienes un contrato, a veces te ofrecen por ahí más billete, prefiero decirle que no en otra fecha y no pierdo Claro. ese cliente y este cliente cumplirle para que más adelante me vuelva a contar con mis servicios. Así es. Así, y hay muchos que a veces fallan en eso y por eso que no llegan, no surgen como debe ser. Correcto. Termina tu ciclo con el grupo Marcahuasi. Una lástima Sí, sí. por los miles y cientos de miles de seguidores que el grupo Marcahuasi había ganado. Sí, mucho. ¿Y cómo comienza tu nueva historia Bueno, hicimos Oasis con Alcides Casas. con Alcides Casas? Entonces, O sea, se retiran de Marcahuasi Marco ustedes. Oasis. Pero la gente, tenemos programa también en la radio y la gente comenzó a seguirnos y hacíamos giras 15 días afuera, nos ausentábamos. Afuera salíamos para la celda, un sitio donde no llegaba Marcahuasi, hemos llegado hasta pueblitos que ni siquiera existen en el mapa. Ya. Y hemos llegado a Palcazú, adentro en avioneta. Uf, para que gracias a Dios comenzó, ya nos hicimos más conocidos ahí. Y hasta que me separé con Alcides, por motivo sé que bajó la música tropical, bueno, y así. Y ahora después lo retomamos nuevamente. Yo junté unos músicos, traté de salir adelante poco a poco y hasta pude juntar a todos los que eran fundadores, ¿no? Los junté a Johnny Guaranga, Lucho Guaranga, Julio Gómez, Juan Torres, músicos de buena calidad, de buena calidad. ¿Qué recuerdas de la familia Neri y Aranga? Ay, ese es el grupo... ¿De Huasicancha? De Huasicancha. Pero Mire, radicaban en Chorrillos. en Chorrillos. Cuéntanos esa historia. Ellos, en una familia, Guaranga, ¿no? La familia Guaranga, Yaranga. Yaranga, así es. Neri y Aranga. Neri. Él comenzó a tocar hasta incluso saxo, creo, por ahí. Bueno, nosotros tocábamos con la agrupación Tentación, como te digo, y ellos conocían de nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Hoy quiero grabar, su hermano cantaba, uno de ellos. Quiero grabar un par de temas, ya tenemos un estudio, esto que el otro. Y grabaron 2 temitas para Arcoiris musical de los Chapis. Ujú. Ya, entonces, y así. Y ellos hicieron un concurso
en Surquillo, en un local grande, tiempo de moda de Chapis, pues, ¿no? Ya. Y participaron La Nueva Sombra de Cerro de Pasco, Chacal, no sé quiénes más, como 5, los que habían grabado en ese estudio. No, para ellos, para Arcoiris. ¿Y cuál es el grupo también? Entonces, hicieron un concurso por un trofeo y tocaron todos los grupos. Último tocaron los Guasis. De ellos eran los Guasis porque eran de Guasicancha. Ya. Entonces, tocaron ellos ya. Y subimos último nosotros. El tema en concurso era Serrana Mía. Ya. ¿Y tú Serrana participaste? Mía, ¿dónde estás? Entonces, el chico cantaba solo esos dos temitas. Y yo soy el que canté el tema de El Serrana tema Mía. Serrana Mía. Y la gente, cuando yo canté, desgustó a la Chapulín, a Jaime, los señores ahí que estaban haciendo el concurso y ganaron el trofeo. Ganaron un trofeo, contentos, felices los muchachos. Creo que se fueron a su tierra y se emocionaron y se quedó ahí. Vendieron el trofeo por 4 cajas y se acabó. Y quedó ahí, pues ya es Y ya. una bonita experiencia y de ahí nace el nombre de los Guasis. De ahí nace el grupo Los Sí. Guasis. Cuando yo me retiro a Marcahuasi, estamos con otro nombre, Guasimar, que esto, que el otro, y me acordé, los Guasis, pero hay que pedirle permiso a los otros. Fuimos a buscarle, yo lo busqué, le conversé, me dice, no, agárralo nomás, y nosotros, tú eres, ¿quién más que puede agarrar? Tú agárralo, ¿no? De repente no lo tenían ni Claro, registrado. y pues se agarra y me dice, pues, ¿sabes qué? Ya, le digo así, Guasis. Y yo, como yo no sé quechua, así Ya. dijo, ya. Y Casa. resulta que en quechua, pues, Guasis, casa, pues, Claro. y el apellido de, así es Y casa. así es casa. Y la gente piensa que no es por su apellido de él, ¿no? Ya, Pero eso viene claro. de Guasicancha, de estos señores, pues imagínate. Esa es la verdadera historia. La verdadera historia de Y Guasis. decidieron. Decidimos Eso hacer fue en la Guasis. primera etapa de los Guasis. La primera etapa. Con Alcides Casas. Así es. La segunda etapa ya, cuando ya bajó la música, nuevamente volvimos ya comencé a darle duro por acá, por allá, y esforzándome, salí yo sí con el estilo, pues el estilo Marcahuasi. Y para Pero, qué pero la primera etapa ustedes tuvieron una pegada así. Uy, no, Total. como te digo, salíamos a provincias 15 días, una semana de gira. No te digo, en los lugares donde no llegó Marcahuasi, nos Ya. llevaban, pues, ¿no? Aparte de Alcides Casas, ¿quiénes te acompañaban en ese marco musical? En ese tiempo estaba Julio Gómez, estaba Oscar Guaranga, ve. Oscar Guaranga también. Claro, de muy chiquillo. Oscar Guaranga, estaba Juancito Torres, tecladista, que también muy bueno. O sea, grandes músicos. Oscar ¿eh? Guaranga es el que tiene su sala de grabaciones. Sí, de Bambú Record. Claro. Ahí graban grupos salseros de... Ahí nosotros casi la edad, pero ahí... Él comenzó ahí con sí, con chibolo. ustedes. Cuando Johnny Guaranga a veces estaba mal, le iba a las giras, él era chibolito, 12 años, ahí iba tocaba el bajo con su cuaderno, ¿ve? Claro, las Sí. notas, la partitura. Un día estábamos por Chosica y él había ido y estaba llorando atrás. Y resulta que ¿Qué pasó? se había olvidado el cuaderno Uy, de las canciones. Y él leía, pues, y él leía, tocaba, pero buena música. Imagínate, ahorita es Bambú Record, es director, arreglista de muchas agrupaciones salseras y también de grupos así que hacen canciones norteñas, muchos. Y él se ha recorrido el mundo, porque acompaña a Susana Vaca. Imagínate. A Susana Vaca, que Sí. es Es una patrimonio, embajadora de nuestra embajadora. música a nivel mundial. Así es, así Sí. es. Mm. ¿Es verdad que el que solamente lee partitura también tiene dificultad cuando no hay partitura? Si no se graban los temas, Tiene también que... pasa. Es como, ¿te acuerdas cuando trabajaba Ali Novoa Piraña con los Chapis? Claro. El hombre está con su partitura porque tanto que grababa por Así ahí, es. tantas canciones. Quítale la imagínate. partitura, quítale la partitura. Al oído, no, al oído. Al oído. No, pero Al eran oído. unos monstruos, pues. Imagínate, Claro. totales músicos. Claro. Sí. Y leer partitura, pucha, que también... Claro, no es respeto. conocedor, sí. Ujú, no lo hace Yo tengo cualquiera. músicos, gracias a Dios, leen partitura. Los chicos de Johnny Guaranga también ha grabado con Chacalón, con Cuarteto. Lucho Guaranga también ha grabado. Ahí está Juancito Torres, también otro que estudia en conservatorio. No son músicos así, ¿no? Respeto a todos, ¿no? Es decir, el que se esfuerza para aprender mucho mejor. Pero lo que tiene más conocimiento también, bueno, respeto. Por favor, Mm. el que se capacita consigue nuevos Así es, así es. objetivos, hermano, llega a otros niveles, A otros niveles. a otros escenarios.
Porque tú sabes que todos están en la mira. Claro. En la mira de los productores, en la mira de grandes empresarios. ¿Cuántos años duró esa maravilla de la primera etapa del Oasis? ¿Cuánto tiempo? Algo de durado como del año 93, 4 hasta el año 98, casi el 2000. De ahí tuvimos una para. ¿Pero qué pasó para que paren? No, ¿Pagaron los también, contratos, pagaron también los chivos? tuvo bajo, ya tuvo bajo la música tropical andina, entre otros géneros que fue acaparando La público, tecnocumbia. tecnocumbia, esa época, ¿no? Rosiguar, Ada y los sureños que Así entraron es. por ahí, así, tuvo un bajón. Y bueno, y paramos un tiempo. Aparte que yo tuve una rencilla con así, no siempre no decir que todo es perfecto, ¿no? No, Pasaron lógico, cositas, siempre hay diferencias. nos retiramos, cada uno por su lado. Entonces ya, pues pasó un tiempito, nuevamente lo retomé yo. A Ya sin trabajar, Alcides Casas. sin Alcides Casas. Ujú. Pero junté buenos músicos por aquí, por ahí, comencé poco a poco, traté de mejorar, hasta que fui mejorando. Hasta que llegó la pandemia, pero gracias a Dios tuve trabajo. Por aquí, por allá, hasta que llegó la pandemia y se paró. Se ¿no? truncó, Se se truncó truncó todo. definitivamente. Y hay la idea de ahí para salir con una nueva propuesta, y ya me junté con Alcides. Planeamos esto, y todos los músicos. ¿Y Ya para con qué? mayor madurez. Mayor madurez, más Ya con conocimiento. con los años encima contratos, también. todas esas cosas. Ya no me podía engañar. Y así, ¿no? Ya de todo eso, ya comencé a manejar más las cosas. Yo soy el que hago más los contratos, que veo esto, que el otro. Como he visto, ¿no? Los pasajes, todo eso, uno tiene que estar ahí en todas. Y gracias a Dios, hasta ahorita nos están yendo bien. ¿Qué futuro le ves a la música tropical andina? Yo creo que esto se va, no lo sí. detiene nadie, hermano. No creo, pero yo creo que por ahí de repente yo en esta producción que voy a hacer nuevamente incluye algunas cositas, hacer unas nuevas cositas, ojalá que sea al gusto del público y no quedarse, pues, ¿no? Pero a pesar de eso, hemos grabado 2 temas nuevos, la gente te pide los temas antiguos, porque hay juventud de 15, 18, ¿no? Me pide el tema Cholita, el tema Señor, el tema Quisiera, eso como amigo, la cartita, Ajá. nos piden, piensan que es nuevo, a veces lo hemos regrabado y piensan que es producción nueva, no sé, que tiene más de 30 años. 30 años. Claro. Imagínate. Y lo bueno es que uno lo interpreta bien, hace como aquello así. Oye, ¿tú qué haces, para que tener la voz, para conservar? Me dice, no, bueno, Carga de cuidarse, tachuela, carga de un poquito vidrio. de vidrio. Claro que sí. Comer fluorescentes. Fakir, me vuelvo fakir. Fakir. No, y bastante hielo con cerveza helada. sobre todo eso. Sobre todo eso. No, es cuidarse. Tú sabes que es cuidarse. Claro. Si no te cuidas, ¿quién te cuida? Lógico. Sí es. Pero el don en el escenario, cuando uno está, la adrenalina es grande, hermano. A veces la gente también, por favor, a veces no se puede negar, hermano, no se puede negar un vasito de cerveza. Pero hay mucha gente, yo con amabilidad le digo, no, gracias, muy amable, papi, no. Y me trae ya un Espore, Te trae no, tú. sin helar, papi. O o sin una helar. agüita, sin Te helar. traen un Espore no quiero cerveza, pero sin helar, por favor. No, y me traen así, ya saben, ya algunos dicen que Ya me te conocen y conocen. dicen, no, yo sí no tomo, está bien. Ya, pues, a veces no, me meten un poquito, no, pero sin helar un poquito, no por no expresar. Claro. Un poquito, ay, gracias. Se siente contenta. La gente, si tú dices, no, es eso. Hay que El público saber, se ¿no? Hay que respeta. tener trato. El público se respeta y nosotros nos debemos al público. Entonces todos se merecen respeto. Para que a ti te respeten, a todos se tiene que respetar por igual. Por supuesto. Mm. Y el público te conoce ya con los años. Y ahora, con lo de las redes sociales, yo creo que se hace más fácil llegar a tu público. Sí, ya tú sabes cuánto se pagaba en la radio antes. Ajá. Sí, se pagaba carito. Yo creo que Y para la esto- promotora Marcahuasi no era nada, pe. No, Era claro, una en esos bicoca. años, fue claro, una bicoca ¿No? y un sencillo que se le caía. Un sencillo que se le caía. Claro, era para los grupos que comienzan. Sí, claro, para los grupos que comienzan sí, porque... Y es así, que cada grupo que empieza no va a tener contrato ahí mismo. pues. Lógico. Y a veces pega y a veces no. Ujú. Imagínate, ¿no? Promotores o productores o inversionistas que han pagado horas y horas, y a veces no da, pues. No da. Así es, ¿qué se va a hacer? Y la radio también cuesta. Cuesta, Medio de cuesta, comunicación. cuesta. Y estas redes sociales ha ayudado bastante. Y ¿crees? ahora esto es diferente. Uf, ya no te pueden engañar, ya.
la obligación o la responsabilidad también crece. Así es. Porque las imperfecciones se notan más en las redes Ve sociales. los errores en el escenario, hoy son así, ese es borracho, son borrachos. Y también a nivel de tecnología tienes que Claro. dar a conocer otro tipo de trabajo, ya no como Así antes. es, no como antes. Porque otra si tienes cosa. que salir, la música es competitividad, eso ni dudarlo. Eso Porque sí. se sale a competir. Claro. Se sale a competir. Claro que se comparte, hay amistad, hay integración, pero si no compites, yo creo que no estás en nada. No estás en nada. Estás en nada. Tienes que estar en la competencia ahí. Claro. Ahí, innovando, En viendo. el ojo de la tormenta. Tratando de mejorar todas esas cositas. ¿Qué falta? ¿Qué tengo que hacer o esto que lo otro? Así es, ver tus fallas, ¿no? Y corregir. Corregir. Así Y ahora es. han aparecido nuevos grupos. Uy, Hay demasiado. un nivel. Y bien, hermano, la competencia es Muy bien, eficiencia. bienvenido sea. Por Para que supuesto. tú puedas esmerarte. Si no, no vas a querer llevártela fácil. ¿Te Sí. llevas bien con Aline, con Mai? ¿Siempre están en contacto? Son excelentes amigos. Yo nunca he tenido problema con ellos. Con nadie. Hasta ahorita con actuales cantantes que han parecido. Una amistad. Yo respeto a todo el mundo. Están músicos de trayectoria, todos. Todos nos merecemos un respeto. Pero no, yo de mi parte nunca me llevo mal con ellos. Siempre Claro. cuando hemos compartido, hola, me llama mamá, oh, Diosito, un favor. Chévere, bacán. Con Aline también. Y con todos, gracias a Dios. ¿Víctor Guzmán te envió una carta notarial en algún momento? Sí, debo decir que sí me llegó, pero llegamos a un buen término, ¿no? Lo importante es llegar a un buen término, no me gusta tener problema con nadie. Me gusta que yo trabajar, pero si hay una cosa que conversar, dialogar y llegar a un acuerdo y listo, ¿no? Porque somos un círculo Sí, un círculo. donde todos nos vamos a ver Claro. tarde o temprano, Ujú. nos vamos a encontrar en un escenario Ujú. y bueno, estar en estos temas. Yo no sé, pero un saludo para Víctor Guzmán, a quien yo lo Sí, felicito no, también por pero es un por gran, sus temas. un gran compositor. Por supuesto sus que sí. temas. Hay que reconocer. Ujú. Mm, Y creo pero- que de alguna manera también él defiende sus derechos, ¿no? Su derecho, claro, ya que no pertenece a la ACDAI, tiene todo su derecho y la ley lo respaldan. Pues. Claro. Y uno, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada, pues, ¿no? Lógico. Tiene que estar ahí. ¿Tú perteneces a la ABDAI? ¿Tienes temas? Sí, tengo registrado un par de temitas, ya que en lo que estamos haciendo para poder grabar, ya va siquiera unos 4 temas más. Y, Claro. y ahí con los arreglos que estamos haciendo y ahí poco a poco, pero mayormente los temas son del señor Alcides Casas. Los temas y también son los arreglos, pues, porque tú sabes que la producción, los temas de Marcahuasi, la mayoría son de los Jarcas, arreglos, pues, ¿no? Los Exacto. Jarcas, Bueno, o sea, proyección. y esos arreglos los ha hecho así Casas. Así es, Casas con Pirula y parte de la mafia, pues. Claro. Así es. Un músico no va a hacer todo, porque llegabas al estudio y ponía la idea Pineda, Piraña, Oquibes, sus cositas, Pirula, entonces te cambian, le ponían el gustito, esto así, ya pues, ¿no? Y el tema tiene que ir adecuado a la voz. Claro, Por eso, en ese caso- su nota, en todo eso, ¿no? Ustedes con Alcides Casas realmente son una dupla, hermano. Sí, ahí nos comprendemos, porque gracias a Dios, bueno, mi voz tiene para los registros altos, del estilo, todo eso, y ahí estamos. Y en ese sentido, pues ustedes tienen para rato y el marco musical que los acompaña. Sí, el muchacho muy bueno, como te mencioné, ¿no? ¿Quiénes te acompañan ahora, en la actualidad? En la actualidad sigue el fundador, que es también Johnny Guaranga, pues Johnny tremendo Guaranga. bajista, claro. Otro está Lucho Guaranga, que es su hermano, el chato Lucho Guaranga. Lucho Está Guaranga. Julito Gómez, que trabajó con muchas agrupaciones ahí aquellos años. Está Juan Torres, tecladista, está Víctor Daza, otros músicos también no tan antiguos, pero muy buenos Dale. y responsables. Con el Grupo Amor llegaste a Chile. Llegamos Con a- Marcahuasi llegaste a otros países. Otros países hemos llegado a Estados Unidos. Fueron a Estados Unidos. Sí, yo he ido a Estados Unidos, he ido a Argentina, he ido pues acá a Chile, Bolivia, Colombia, también Bucaramanga, por ahí. Bucaramanga. Sí, también les gusta Y les has traído bastante queso, la mano, chicha, de imagínate. y así, y ahora en el mes de octubre tenemos la propuesta de irnos a Europa. Ya con los Sí, Oasis. a Europa, sí. Lo que pasa es que a Ya. mí me gusta ir con el marco musical. Completo. Yo hubiese ido hace tiempo, ya muchos me han llamado, solo. Pero la idea no es eso, la idea es quedar bien. La idea es quedar bien y ahora hay una productora del señor José Taquia,
de Cani Cruz Producciones. Con él estamos yendo para Madrid y para Italia. Claro. Yo sé que todos tenemos derecho de trabajar de alguna manera, llevarnos nuestros buenos soles, nuestros buenos pesos a la casa, pero hay que saber mantener la imagen, hermano. Sí. No todo es plata. No todo es Hay plata. hay que saber manejar porque, por ejemplo, alegrías, hay muchos alegrías. Hay muchos estilos G, hermano. Sí. Pero vemos que a veces devalúan la música, lo tiran por los suelos la música cuando en sí sus presentaciones no están a la altura de llamarse Génesis, de llevar ese estilo. Yo tengo una amistad hemos tenido una amistad con Josué Jurado aquellos años. Claro. Él ha sido un hombre, imagínate. pero, por favor, le gustaba lo mejor. Claro. Entonces, y conocí a su hijo, ¿no? Junior, un buen amigo conmigo. Todo. Y un día toqué en Juliaca y veo, pues, Génesis. Vamos a ver el día que tocamos nuestra presentación y todo. Pues ya se toca 2 horas. Llegamos y no había ni un conocido. Pero decía Génesis, grupo completo Génesis. No había nadie. Ni un conocido. Ya, listo. Después también fuimos a otro, donde había ahí Grupo Alegría. Y también igualito, oye, ¿quiénes estarán ahí? A ver, vamos a ver. Ni un conocido. Imagínate, pues, ¿no? Y así, pucha, que a uno sorprende y a veces da cólera, ¿no? Y no lo hacen bien. Y habrás visto también el grupo Marcahuasi. Presentan Marcahuasi, uno entra y... No te voy a decir el nombre, pero es un pata conocido. Una vez pasé por Juliaca y me dice un pata de una radio, me dice, yo si vente acá. En ese tiempo había RPM, ¿te acuerdas, no? Claro. Yo si acá hay un pata que está vendiendo todos los grupos, un pata, a ti también te vende. Me dice, es que a mí también sí. Llámale, le llamo, aló, le digo, amigo, necesito los servicios del grupo, ¿no? Marcahuasi, digo, ¿no? Claro. Pero cantando yo, sí. Sí, Ya, sí, no te preocupes, compadre, ahorita estoy de viaje, espérame hasta mañana llego para hacer... Y tanto fue mi cola, le dije, oh, compadre, tú estás loco, y que te hable Jesús Cabral. Yo sí le digo, ¡prum! Me cortó. Y sucede, Pero imagínate. ¿No? hacen eso porque hay mucha gente que cae. Lo que pasa es que no estaba en las redes sociales todavía. Y ahí leer para esas zonas, ¿no? El sur, zona andina, así, te sorprende, pero no, entonces tú caes, ¿no? Caes. Pero ahora con las redes sociales todo el mundo te ve, pues. Sabes quién eres. Es ¿no? más difícil sorprender claro, a la gente. Ya ahorita ya han desaparecido Zapata, ya no pueden estafar ya. O están presos. O están presos. Claro. Pero sigue habiendo falsos. Sigue existiendo falsos, sí. Sí. La promotora Marcahuasi siempre tenía esa característica de presentar a sus grandes agrupaciones, llámese Chacalón, Marcahuasi, Vico, con artistas internacionales. Sí. Recuerdo que llegaba con Ildemaro en alguna oportunidad, con Nietzsche. Ustedes tuvieron la oportunidad también de codearse con Sí, con muchas agrupaciones con grandes, Leodán, Orquesta Grande, Oscar de León también. también con claro. Oscar de León. Una bonita anécdota en el Coloso con Leodán, cuando estábamos con Chacalón. Yo tengo una foto ahí de recuerdo muy bonito. Imagínate esas fiestas grandes que hacían. Una vez me hicieron en la Carpa Grau Tropisalsi Rock. ¿Te acuerdas? Claro. Sí, juntaron la salsa, el rock y la chicha. Y cuando estaba veían pues el finadito recordado Paco Pajuelo. Entrevistaba al público. El orangután. Pero había gente de La Victoria, los salseros, porque juntaron esos Antonio Cartagena y Willy Rivera. Ya. En esa época estaban de moda también, un mano a mano. Después juntaron ahí a Raúl Romero, no sé quién, no sé cuánto, y Sangre Púrpura. Sangre Púrpura. Y juntaron mano a mano Alegría Marcahuasi. Ay. Imagínate, había una mezcla de rockeros, salseros y chicheros. Pero eso habrá sido una locura. No, pero estaba llenecito. Y Paco Pajuelo le entrevistaba pues a los salseros, a los rockeros. Los el negro, hermano, mi respeto, el negro. Te animaba folclore, salsa, música criolla, cumbia. Metido en el ambiente. Metido de todo, hermano. Recordado todo. Paco Pajuelo. Pero era más mentiroso también, Paco. Ese es mi Paco Pajuelo. Que Dios lo tenga en su gloria. Tremenda, su señora una bajita nomás y lo dominaba. Sí, bueno, cosas que uno ha pasado con él. Son tantos amigos con la promotora Marcahuasi. Sí, pues. Se fue también don Gilberto Lozano. Don Gilberto, señora Victoria, Pablito Rado.
Don Pablo Rao Segura y Pablito Rao también, Cuellar. los dos. Pero siempre... Lucho Campos, ¿te acuerdas de Lucho Campos? Luchito Campos, claro. Luchito Campos. Sí, Bueno, grandes amigos, yo creo que mm, dialogar contigo es rendirle un tributo a tanta gente bonita. a que uno tanta conocí, gente maravillosa, que ha no aportado, necesariamente porque sean gerentes o cantantes o músicos, sino porque son gente que nos ha acompañado Ha en la aportado. coordinación, como choferes, como seguridad, gente que nos ha acompañado de alguna u otra manera y que no Claro. se puede obviar No se puede ver de eso. ninguna manera porque han hecho lo posible para que ustedes estén en el lugar donde estén. ¿no? También han empujado el carro, como Han quien empujado dice. de alguna claro. manera. Significan mucho en la Mucho, asistencia de las grandes promotoras y eso se tiene que saber Sí. en todo el mundo. Jesús Guevara Yossi. ¿Tu otro apellido cuál es, Jesús? Aymara. Aymara. Sí. Jesús Guevara De Aymara. Porque mi mamá, descendiente de boliviano, me han dicho. Caramba. Sí, también está por ahí. Correcto. Contrato seguro. Alejandro Zárate. Ay, ay, ay. Jaime Ponce. Así es. Tremendo animador Jaime Ponce. Sí, Después sí, de la sí. pandemia le ha ido mucho mejor. Así es. Después de la pandemia le ha ido mucho. Y yo creo que a muchos, ¿ah? Sí, yo creo sí, que sí, la sí. pandemia ha sido muy triste, ha sido realmente desastroso, pero no hay mal que por bien no venga. Así Le ha es, así convenido es. a muchos, tanto en la música como en diferentes rubros de la vida. Después de la pandemia, o sea, es una lección. Ujú. Una lección para muchos. De repente hay muchos que vivían el día a día nada más Así es. y no juntaban. Pero ahora con esto que ha pasado muchas cosas, penurias, ¿no? Ujú. Penurias, Se han falta perdido esto, imagínate. No, y sobre todo a veces la gente no han juntado quizás, ¿no? Y eso es peor todavía, imagínate. ¿Cuánto tiempo encerrados? Hay familia que alimentar. Así es. Pero el peruano, hermano, como sea, sale adelante. No, sí, Es como sea, emprendedor, hay como ingenio, sea hermano. sale adelante, pero también Sí es. sirve para que más adelante o un futuro más adelante también los hijos aprendan, ¿no? De esto, que el otro y... ¿Sabes que el peruano no consigue trabajo? mm, Roba. ¿Viste? No, mentira. ¿Qué es eso? No. ¿Cuál es la canción, el tema de Marcahuasi que más te piden? Uno de los temas de Marcahuasi que más te piden. Bueno, es un tema que hasta ahorita y lo viven, que cuando lo escuchan, ¡puf!, se ponen así. Es el tema Cholita. Cholita, cántala, por Sí. favor, cántala, papi. Te temitan, bueno, con mucho cariño, dice, solo por tu amor yo me moriré, porque bien lo sabes, Cholita, linda, cuánto te quiero, y solo por ti mis padres dejé, por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer, porque bien lo sabes, Cholita, que yo no me iré, si llevarte junto a mi lado para así vivir, juntitos los tres, en una casita junto a mis viejos, Cholita linda. Bueno, lo digo los tres, son de broma, no es solamente los dos, Sí, claro. pero después les explico, no sea mal pensado, es papá, mamá, hijito, pues. Dice. ¿Cuál es el tema en ritmo de salsa que más cantabas? Y que a ti te Me, gustaba me cantar. pedían muchos, del grupo Nietzsche, de Ildemaro. Uy, bastante Clásicos de oro. canciones, sí. En esos tiempos estaba de moda Fuma el Barco. No, estaba más de moda lo que hacía Nietzsche, lo que hacía Fuma el Barco es más antes, ¿no? Es claro, anterior, más eso. antiguo. Claro, claro. Algunos temas también de Eddie Santiago, Eddie esas Santiago, cosillas, la ¿no? salsa sensual. El tema que más te piden de los Oasis. Un tema de los Oasis que para ti signifique. El tema es un tema también que me pide bastante, es tu fotografía. Que De no los está mucho Oasis. difundido. Sí, ¿Ese tema a bien- quién le pertenece? Bien pegado. Son un arreglo de Alcides Casas, Ya. con Alcides Casas. Y un tema muy bonito, su contenido muy bonito. Es un tema que mucha gente a veces me pide y se ponen a llorar. Ujú. También el tema que dice al final de nuestro amor. Al final de nuestro amor. ¿Ves? Llegamos al final de ese amor que yo quise cuidar toda una vida entera.
Imagina esos ¿Qué tal, temas. ¿Cómo es tu fotografía, una chiquita? Si te vas tú de mí, dejarás un vacío que ayer fue alegría, hoy pura tristeza. No te lleves esa foto, testigo de nuestro amor. Dormiré junto a ella, como dormíamos los dos. Imagina. Ay, ay, ay. ¿Mm? Definitivamente a veces el cantante, el músico, a veces no es consciente hasta dónde puede llegar la música, el arte que hace. ¿Cómo puede de repente hacer más liviano la vida de gente que está sufriendo, de gente que está llorando una decepción? No sabe cuántos sentimientos se pueden aliviar tan solo escuchar un tema. Te Cuando cuento, uno viaja. te cuento, Gilbert, ahí me he encontrado con personas y me dice, yo, así, contigo conocí a mi amor, contigo me he disfrutado. Contigo me quedé misio. Y otros decían, yo, si por tu culpa me he separado. Pero pasa, pues, Pasa, imagínate. sí, Yo le digo, sí, pero sí. yo que tengo la culpa. No, pues tu canción. Ay, 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 imagínate. Y yo te felicito. Uniendo Yossi. corazones y desuniendo también. Claro, desuniendo y rompiendo corazones y alcahueteando corazones también, Ay, ay, porque así es la música, no Así tiene es. barreras ni fronteras, hermano. No Al tiene. final nadie te dice, pues destrúyete, ¿no? Ujú. Es el arte, es la música. Así es. Y que a través de los años por algo no está pues más de 3 décadas. Claro, Más de más, 3 más décadas, de 3 en los décadas. escenarios, en el mundo de las grabaciones, y ese don que Dios te ha dado, que siga perdurando en ti, esa sabiduría que tienes para seguir conduciéndote. Y esperamos dentro de poco ver a los Guasis, pues olvídate totalmente ya emprendido en lo que significan los viajes a nivel nacional e internacional. Te agradezco, Yossi, por haber aceptado, siempre he tenido ese deseo de tenerte aquí en nuestro podcast, Cuéntamelo Todo. Yo sé que hay muchas anécdotas, muchas historias, hay que historias. quedaría corto, 1 hora, 2 horas. Ujú. En sí, ¿cuál sería tu reflexión? ¿Cómo lo ves a Jesús Guevara Yossi de acá a 10 años? Bueno, espero seguir cantando hasta donde Dios me lo permita, llegar a este público, ¿no? Y si algún día, yo digo, si me toca, me toca, y si quiero morir en el escenario. Tu voz, tu música no va a morir, Gracias. hermano, por favor. Claro, yo sé que va a quedar la historia, pero yo quisiera seguir cantando hasta donde Dios me lo permita. No dejaré, esto es mi pasión, mi mundo. Ujú. Y bueno, pues no, todo está en Dios. Claro y que en uno sí. mismo también. Qué bueno. Cuidarse, de cuidarse. Hay que cuidarse y seguir haciendo, ¿no? Lo que el público, es un compromiso para ti con el público. Así es. Porque no puedes darle la espalda a ese público que te pide, te reclama. Yo sé que los pedidos son bastantes, son insistentes. Por ejemplo, esta temporada de Santa Rosa de Lima, Virgen de la Asunción, ¿dónde son los compromisos que tienen los Guasis? Bueno, el día de hoy estoy en Quirio, Chosica. Caramba. El día de hoy, mañana estoy en Ica. Ujú. El día viernes nos vamos a Juliaca, ese cumpleaños del esposo de Yolandita Ivón, que Qué también bueno. son hinchas. Y el día sábado estamos en Oropesa, por Cusco. Y el día domingo volvemos a Ica a una fiesta particular. Y así sucesivamente trabajando, gracias a Dios. Hay artistas que son tus hinchas. Y te Uy, contratan. muchos. He Te tocado, contratan para sus he cumpleaños. tocado para privados, para ellos nada más. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes son tus hinchas? Uno, hasta se han puesto a llorar. Uno es Toño. Toño Centella. Toño Centella. Me ha Antonio contratado privados en su casa y le gusta mucho. También fue en una época con los Guasis segunda voz. Caramba. Antes que sea todavía no una Antes figura de lo como que ese. soy, ¿no? Pero lo felicito todo y él nos llevaba ahí su privadito para él. Después otro también que nos ha contratado es como te digo, de Yolandita Ivón, una tremenda artista del Sureña. Ujú. También nos ha contratado privado, así como nos está llevando este viernes. A Jacqueline Puente, también una Jacqueline folclorista. También los chicos de la cumbia de Willy Coronación. Willy Me ha Coronación. contratado también privado. Mucha, que hay varios, hay Córdoba. varios. También con los claveles, en un cumpleaños de uno de sus cantantes, Ya. y nos llevó, y el maestro, para que bien atento, cuando estuve en Ayacucho, tuvieron una presentación, y me vio arriba y me examina, así, porque fuimos un día así con mi señora, y nos mandó una caja de cerveza como si yo tomara. Saludamos así, me invitó al escenario, canté un poquito, nunca he sido, no. Hicimos lo que, y bacán. Y así varios, ¿para qué? Privado nos han llevado. Imagínate.
son talentos que de repente de muy niño, de muy joven te escuchaban. Han escuchado. Y son sí, hinchas y tenían sí, ese sueño de tener tu sí, presencia en sus hogares, tener Ujú. tu presencia en sus eventos más importantes. Sí, Gracias, así Jesús es. Guevara. No, Muchas gracias. Yo sé que hay muchos valores nuevos, generaciones que hoy están haciendo realidad de verte, te han conocido un poco más, un poquitito Un más, poquito más la historia. de lo que significa Jesús Guevara Yossi, y de ellos también quisieran ser como tú en algún momento. No, yo creo que sí, hay que Dirígete a ponerle, la cámara, dirígete a la hay que cámara. ponerle empeño, hay que ponerle todo y sobre todo responsabilidad, tanto en el escenario como en cumplimiento de cada cosas. Y en esto del canto se sigue aprendiendo, no tiene un límite, se sigue aprendiendo, aprendiendo. Y sobre todo hay que ser responsable, amigos. Nada más, la responsabilidad hace todo. Qué bueno. Gracias, Jesús Guevara. A Un ti, abrazo, hermano. Gilbert. Y aquí me jalarás a chorrillos, hermano. Claro, por favor. nos vamos por ahí. Por favor. No, a ti, Gilbert, más bien gracias a este lindo programa como es Amor TV Digital. Digital. Y espero que siga adelante también. Y muchos, yo sé que van a pasar muchos artistas por acá también. Y ya pronto volveremos, pronto Por volveremos. supuesto. Estuvo Alín aquí, llegó Alín. Qué bueno, Llegó, ¿ves? lo voy a Me traer a alegra, me Mike, alegra. lo voy a traer a Mike. Está bien, también. A ver para si que te es verdad cuente- lo que me has dicho. Cuenta la historia. Cuéntamelo No, todo. son amigos que han hecho bastante por nuestra música tropical. Ujú. Sí, muy buenos, muy buenas. Y yo creo que todavía continúan en esa Sí, línea. están en la línea, ahí están trabajando. En el mejor momento, yo creo que ahorita en tu base 5, estás en el mejor momento de tu carrera, hermano, ya con todo lo sufrido, con todos Con los todo lo golpes claro. que has vivido. Yo creo que Claro, hay ya asimilado para todo, más. ya sabe ya uno cómo es las cosas. Un aplauso para Jesús Guevara Yossi, por favor. Nos vamos. Hoy nos ha contado su historia, cantó con nosotros y definitivamente le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Gracias. Dios me lo bendiga a todos. Amor, Amor, TV Digital. Estén atentos en una próxima con otro personaje extraordinario de nuestro arte, nuestro canto popular, lo que nos gusta al Perú entero. Gracias, mundo. Nos vemos.